El rugido silencioso de un test privado resonó más fuerte que 1000 clasificaciones y la onda expansiva sacudió los cimientos de Alpine. Franco Colapinto no solo igualó, humilló los tiempos de Pierre Gasly con la misma máquina, desatando una tormenta interna antes de la crucial cita en Imola. Lo que presenciaron a puerta cerrada ha expuesto una grieta insalvable y ha puesto en jaque la jerarquía del equipo francés. Bienvenidos, adictos a la velocidad y estrategas del asfalto. Están en el lugar preciso para desvelar la última bomba que ha estallado en el paddock de la Fórmula 1. Hoy, nos sumergimos en los tensos días previos al Gran Premio de insertar fecha del GP de Emilia-Romagna 2025, en el legendario circuito de Imola, para narrar cómo una sesión de pruebas secretas se convirtió en el detonante de una crisis sin precedentes en el seno de Alpine, dejando a un piloto estrella tambaleándose y a un joven talento brillando con luz propia. El domingo en Imola, mucho antes de que los aficionados llenaran las gradas y el rugido de los motores resonara en el Valle del Santerno, el equipo Alpine llevó a cabo un test privado fuera del cronograma oficial. El objetivo era claro: afinar los últimos detalles de la puesta a punto y evaluar el comportamiento del monoplaza en tandas largas, simulando condiciones de carrera antes del esperado fin de semana del Gran Premio. Pierre Gasly estaba programado para rodar durante la mañana, mientras que el joven argentino Franco Colapinto tomaría el relevo por la tarde. Nadie en el box imaginaba que esa simple sesión técnica terminaría por abrir la herida más profunda y tensa que Alpine haya experimentado en toda la temporada 2025. Pierre Gasly completó su tanda matutina sin contratiempos aparentes. Su grupo de ingenieros le proporcionó informes detallados sobre un ritmo de carrera considerado aceptable, buenos tiempos por vuelta en las curvas rápidas y una degradación de los neumáticos bajo control. Todo parecía transcurrir según lo planeado, dentro de los parámetros esperados para una sesión de pruebas. Sin embargo, la tensión se palpó en el ambiente cuando Franco Colapinto salió a pista por la tarde, utilizando el mismo monoplaza, la misma configuración aerodinámica y los mismos compuestos de neumáticos que su compañero de equipo. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en el box de Alpine en un estado de incredulidad silenciosa. Vuelta tras vuelta, sector tras sector, Colapinto comenzó a marcar parciales que, de manera constante e inexorable, lo situaban por delante de los tiempos de Gasly. Su reclamo era directo y acusador. Gasly sentía que Briatore estaba favoreciendo descaradamente a Franco Colapinto, otorgándole un trato preferencial dentro del equipo y socavando su propia autoridad y posición. No estaba dispuesto a aceptar esta nueva dinámica sin luchar por recuperar su estatus. Lo que más enfureció al piloto francés fue la sorprendente frialdad y compostura de Franco Colapinto. En ningún momento, el joven argentino celebró sus tiempos de manera ostentosa. No dirigió miradas provocadoras hacia el otro lado del box, no lanzó indirectas ni se mostró eufórico por su rendimiento. Terminó su tanda de pruebas con la misma tranquilidad con la que la había comenzado, proporcionó su informe técnico de manera concisa y profesional, y solicitó realizar un par de vueltas adicionales con variación en la carga de combustible. Ni una palabra de más. Esa calma imperturbable fue interpretada por Gasly como una provocación silenciosa, porque en el fondo, en el despiadado mundo de la competición, no hay nada que duela más que ser superado con facilidad por alguien que ni siquiera parece estar esforzándose al máximo. Los días posteriores al test privado, el lunes y el martes en Imola, solo sirvieron para profundizar la crisis interna en Alpine. Pierre Gasly se volvió aún más aislado y distante, apenas cruzando palabras con los ingenieros y adoptando una postura claramente defensiva en las reuniones técnicas. Mientras tanto, Franco Colapinto continuaba trabajando con la misma dedicación y profesionalismo, revisando datos de telemetría, ajustando meticulosamente los detalles de la configuración del monoplaza y proponiendo pequeñas mejoras basadas en sus sensaciones en pista. El equipo técnico, de manera casi orgánica, comenzó a inclinarse hacia el joven argentino, no por una decisión política impuesta desde arriba, sino por una cuestión de pura lógica y rendimiento. Franco no solo estaba demostrando ser rápido, sino que también aportaba una dirección clara y precisa en el desarrollo del coche. La gota que colmó el vaso y desató una nueva oleada de tensión llegó cuando se filtró la noticia de que las nuevas actualizaciones aerodinámicas, cruciales para el rendimiento en el Gran Premio de Imola, serían probadas en pista inicialmente en el monoplaza de Franco Colapinto. Pierre Gasly consideró esta decisión como una traición directa por parte del equipo. Furioso, buscó a Flavio Briatore en su oficina móvil y, según fuentes internas, le espetó una frase cargada de rabia. ¿Esto es lo que querés? Que un pibe que ni siquiera corrió una carrera me deje en ridículo. Briatore, con su habitual calma imperturbable, no respondió con gritos ni acusaciones. Simplemente le mostró el informe técnico detallado de los últimos 3 días de actividad en pista y le dijo con frialdad: «Yo no elijo, Pierre. El coche responde al que lo lleva mejor». El miércoles en Imola, amaneció con una tensión palpable en el ambiente. El box de Alpine parecía dividido en dos mundos opuestos. Por un lado,
el grupo de ingenieros y mecánicos que aún mostraban su respaldo a la experiencia y la trayectoria de Pierre Gasly. Por otro lado, aquellos que veían en Franco Colapinto una figura silenciosa pero imparable, un talento emergente capaz de liderar el futuro del equipo. Y en medio de esta división, un equipo directivo consciente de que el viernes, con el inicio de los entrenamientos libres y la atención mediática centrada en Alpine, una única pregunta flotaría en el aire. ¿Quién lidera realmente este equipo? Mientras el cronómetro aún no había comenzado a dictar sentencia oficial en pista, la batalla por el control interno en Alpine ya parecía inclinarse hacia un lado. ¿O no? Porque Pierre Gasly, herido en su orgullo, aún no se había rendido, y Franco Colapinto, sin buscar el conflicto directo, seguía ganando terreno con cada vuelta, con cada dato, con cada demostración de su talento innato. Atención, verdaderos fanáticos de la Fórmula 1. La guerra interna en Alpine ha estallado antes de la batalla en pista en Imola. ¿Podrá Franco Colapinto consolidar su posición y desplazar a un piloto experimentado como Gasly? No se pierdan ni un segundo de esta apasionante historia. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de los entrenamientos libres y la clasificación. Deja tu like si crees que Colapinto tiene lo necesario para liderar Alpine. ¿Cómo reaccionará Gasly ante esta humillación pública? Compartí tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué pensás. Y no olvides compartir este artículo con tus amigos fanáticos de la F1 para que no se pierdan este momento crucial. Miércoles por la mañana en Imola. El cielo despejado contrastaba con la densa atmósfera que se respiraba dentro del box de Alpine. El ambiente, que hasta el sábado anterior había sido de expectación y trabajo concentrado, se había transformado en una olla a presión a punto de estallar. La rivalidad entre Pierre Gasly y Franco Colapinto había trascendido lo puramente técnico, convirtiéndose en un conflicto político y emocional que afectaba incluso a aquellos miembros del equipo que preferían mantenerse al margen. A esas alturas, nadie podía negar que algo fundamental se había roto tras el test privado donde el joven argentino no solo había igualado, sino que había ridiculizado el ritmo puro del piloto francés. Tras la contundente demostración de Colapinto en la sesión de prueba secreta, el equipo Alpine comenzó a tomar decisiones que reflejaban, de manera tácita pero inequívoca, quién llevaba ahora la batuta técnica. Durante la planificación de la jornada del miércoles, los ingenieros asignaron a Franco Colapinto las nuevas especificaciones aerodinámicas para las primeras tandas de los entrenamientos libres del viernes. Pierre Gasly, al observar el cronograma de trabajo, solicitó explicaciones inmediatas, pero la respuesta fue lapidaria. Los datos recopilados por Franco Colapinto eran superiores, y el equipo deseaba replicar ese rendimiento con el nuevo paquete de mejoras. Ese detalle, aparentemente técnico, constituyó una humillación encubierta para el piloto francés. No solo lo relegaban a un segundo plano en la pista, sino también en el crucial desarrollo del monoplaza. Para un piloto como Gasly, que había ostentado el estatus de número uno dentro de la estructura de Alpine durante más de una temporada, esa situación era inadmisible. La frustración de Pierre Gasly no se dirigía únicamente hacia Franco Colapinto, sino también hacia Flavio Briatore, hacia los ingenieros que ahora parecían priorizar el rendimiento del joven argentino, hacia todo el equipo que, en su opinión, lo estaba dejando de lado. Aunque intentaba mantener una fachada de calma y profesionalismo, su lenguaje corporal lo delataba. Hablaba con la mandíbula tensa, caminaba con pasos rápidos y evitaba el contacto visual con sus compañeros. Mientras tanto, Franco Colapinto permanecía inmerso en su propio mundo de trabajo y concentración. No realizó comentarios sobre las airadas reclamaciones de Gasly, no se burló de su situación ni mostró signos de euforia por su propio rendimiento. Para el joven argentino, cada jornada en Imola era una sesión más que pulir, una nueva oportunidad para perfeccionar su pilotaje y su entendimiento del monoplaza. Trabajaba con la misma dedicación como si aún tuviera que ganarse su lugar dentro del equipo. Y esa humildad y enfoque, curiosamente, lo hacían aún más poderoso dentro de la estructura de Alpine. Mientras Gasly intentaba recuperar el terreno perdido desde la visceralidad de la emoción, Colapinto seguía ganando espacio a través de la impecable ejecución en la pista. En la tensa reunión técnica del mediodía, el ambiente era eléctrico. Pierre Gasly optó por no sentarse junto a su ingeniero de pista habitual, solicitando pasar directamente al análisis comparativo de las diferencias de pilotaje entre él y Colapinto. Más tarde, en el garaje, mientras los mecánicos trabajaban en los monoplazas, Franco Colapinto dedicó más de una hora a revisar microajustes en su coche, analizando detalles del pedal, simulando entradas a boxes y estudiando la variación de la temperatura de los neumáticos tras tandas largas. No eran ajustes espectaculares ni acciones destinadas a los titulares de prensa, sino el trabajo silencioso y meticuloso que construye un liderazgo sólido sin necesidad de ser proclamado. Cada mecánico que interactuaba con él salía con la sensación de estar colaborando con alguien que entendía profundamente sus necesidades y las del coche. Y esa conexión intuitiva,
Esa capacidad de comunicarse a través del lenguaje técnico del automovilismo es algo más raro que una pole position bajo la lluvia torrencial. Cerca del final de la jornada del miércoles, mientras Pierre Gasly permanecía encerrado en la soledad de su motorhome, Flavio Briatore cruzó una frase reveladora con uno de sus ingenieros clave. ¿Te diste cuenta? Ya no necesitamos cambiarle el coche a Gasly. Él ya cambió solo su lugar. Una frase breve pero demoledora, que resumía a la perfección la nueva dinámica de poder dentro de Alpine. Y así, sin que nadie lo declarara públicamente, el miércoles cerró con un veredicto tácito. Franco Colapinto ya no era el segundo piloto, era el primero en la pista, en los datos y en la estructura interna del equipo. El viernes comenzarían los entrenamientos libres, las cámaras volverían a encenderse y las radios del equipo cobrarían vida, pero lo que nadie fuera del círculo íntimo de Alpine sabría era que la batalla por el control interno ya había comenzado hacía días, y lo que ocurriera en la curva 1 del primer libre podría terminar de sellar un cambio que ya parecía inevitable. Atención, apasionados del rugir de los motores. La tensión en Alpine ha alcanzado niveles críticos antes del Gran Premio de Imola. ¿Podrá Franco Colapinto mantener su sorprendente ritmo y consolidar su posición dentro del equipo? ¿O Pierre Gasly encontrará una manera de revertir esta humillante situación? No se pierdan ni un segundo de la acción en pista. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de los entrenamientos libres y la clasificación. Deja tu like si estás ansioso por ver el desenlace de esta batalla interna. ¿Quién crees que saldrá victorioso de este enfrentamiento? Compartí tu opinión en los comentarios. Queremos saber de qué lado estás. Y no olvides compartir este artículo con tus amigos fanáticos de la F1 para que no se pierdan este momento crucial.